Surcos del Territorio es una colección de obras de no ficción que está sacando la Pollera Editores, que invita a escritores y escritoras a narrar desde un punto de vista muy personal lo que significa crecer en algún pueblo o ciudad de la provincia. Salió el primero de ellos que a mí me encantó. En el pueblo hay una casa pequeña y oscura del gran Vladimir Rivera, tremendo escritor y guionista. Luego les siguió La Pajarera de Eduardo Plaza Ávila y se suma a esta colección ahora Hija Ilustre de Bernardita Olmedo. A Bernardita la conocemos y la habíamos entrevistado muchas veces antes como Bruta por su trabajo como ilustradora y como... Me hace un poco de ruido decir como trabajadora del humor gráfico, diríamos. La Bernardita además es guionista, trabaja en audiovisual y esta es su primera introducción en literatura, dice La Pollera, pero también a mí vamos a hablar con la Bernardita porque a mí me parece que el humor gráfico también es una especie de literatura, no lo sé. Bernardita, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿y tú? Pues ¿Te muy reíste con contenta lo de de... encontrarme de nuevo contigo. ¿Cierto? Que cierto es un agrado. Cada vez que nosotras conversamos con la Bernardita tenemos ahí unos bonitos cuestión de gustos previamente que pueden buscar. Hablando de Bruta, pero ahora vamos a hablar de Hija Ilustre, Sí, que es, o sea, partir Bernardita por reconociendo que tu trabajo siempre es muy personal y muy expuesto. Como que tú estás ahí siempre, también con Bruta, con tu gráfica, ¿cierto? Muy como instalándote al medio y mostrando tu tu intimidad, tu mirada respecto al mundo. En Hija Ilustre, me imagino que también fue un trabajo de memoria y de pensar tu familia, de pensar tus contextos, de pensar tus relaciones. ¿Cómo fue el proceso de aceptar esta invitación de la Pollera y lanzarte en este camino de armar esta Hija Ilustre? y mira, de hecho siento que este libro es mucho, mucho más personal, es lo más personal que he hecho, porque siento que con las viñetas eh, aún me puedo, si quiero, si quisiera, aún me puedo esconder, entre comillas, en que es una página de viñetas, no necesariamente me pasa a mí, son temas que yo hablo en general, por poner un ejemplo. En cambio acá no, es mi nombre, es mi lugar, son mis lugares, son mis imágenes de infancia, es mi familia. Entonces, cuando me invitan a esto, yo igual estaba súper consciente de eso y de que a mí me cuesta harto hablar de mi intimidad como al público, digamos, me cuesta. Entonces, los dos libros anteriores de la colección también eran bastante personales, porque esa también es Sí, la po. idea, es una colección de no ficción. Entonces yo al principio igual tuve un poco de temor por eso. Una era como qué tan interesante puede ser algo que diga respecto a mí y a este pueblo chico, no sé. Eh, También es porque era mi primer paso en este estilo, en este lenguaje, y por esto que te digo de que me cuesta abrir un poco mi mundo privado. Pero fue un proceso muy de a poquito, de al principio decir, no, voy a ficcionar mucho, y eso irlo dejando de a poco, dentro de lo que se puede, de lo que fui capaz de entregar, digamos. Esto es como, quizá alguien lo pueda leer y diga, de todas maneras no conozco a la autora del libro, leyendo el libro, pero yo Ujú. creo que eso fue el máximo esfuerzo que pude hacer real por abrirme y contar algo más acerca de mí, fuera de este personaje de los dibujos. Ahora, yo agradecí mucho que fuera un libro de muchas preguntas, porque también pensando que el autorrelato también es un relato. Cuando uno cuenta sobre su infancia, cuando uno cuenta sobre su adolescencia, cuando uno cuenta sobre lo que pasó ayer. Así es como, si siento contigo y te digo, oye, mira, no, es que ayer hice esto y me junté con esta gente, etcétera. Uno siempre está armando un relato, ¿no? Y una de las cosas que me gustó mucho de Hija Ilustre es que esos relatos, está escrito en mi mirada en prosa poética, porque no es una narración dura de largos párrafos, sino más bien son más bien imágenes que tú vas compartiendo y entre medio de esas imágenes hay muchas preguntas que tú te vas haciendo respecto a lo que pudo ser, lo que no fue, quién eres hoy día y tu relación con la provincia, ¿no? Cuéntanos también sobre esa lógica de escritura que a mí me pareció súper original y muy honesta en decir, esto no está marcado en piedra. Sí, total. Claro, yo tenía y tengo muchas preguntas que tampoco buscaba responder.
que yo me hago constantemente, que me cuestionaba sobre qué es pertenecer a un lugar. Como que eso es algo que yo me pregunto mucho y como digo, no busco responder porque no lo sé. Cada quien será la pregunta también, esa es como la invitación también a compartir estas reflexiones si es que a alguien le tocan. Y sobre la manera en que está escrito, fue después de muchos intentos de, o sea, de ir probando, como es, no sé, creo que unas 3 veces fui buscando una voz distinta. Al principio iba a ser solo una narradora, no sé qué, después no, lo cambié, hasta que en un momento de, no sé, clic, que pasa nomás, empecé a escribir estos textos cortitos que me resultaban ser mucho, mucho, mucho más cómodos. Yo me imagino que también eso es porque es una manera en que yo me expreso, como en general, como este formato corto, esto de decir las cosas de una manera muy directa, con los dibujos o con la webserie. Como que me gustan estas cosas de escribir de una, como cachetadas, como fragmentos. Entonces escribí varios de estos fragmentos. De hecho, el primero, el que abre el libro, fue el primero que escribí. Y fue como, ya, aquí hay algo, esto me gusta. Y lo compartí con mi editor y él también dijo, ya, esa es la manera, sigue por ahí. Y ahí ya no paré más. Entonces, creo que tenía que ver con la manera en que yo me expreso y que me hacía sentir más cómoda escribir de esa manera y no perderme en intentar escribir un texto más largo o más descriptivo o de una manera en que yo no sé escribir, que no me sale escribir. Entonces iba a perderme en eso, en buscar escribir de esa manera antes que escribir realmente como yo quería escribir. Y creo que esta fue la forma más cercana a lo que soy yo y estas son las herramientas con las que yo contaba para poder expresarme. Así que por eso tiene esa forma la Ujú. escritura. Claro, que además es muy diferente a los otros dos libros de la colección, entonces que me pareció como un bonito ejercicio, es decir, este acercamiento también es posible y hace mucho sentido. Ahora, entiendo el desafío que tú nos dices que comparte el exponerse, a mí me parece que eso siempre es un ejercicio tremendamente valiente, ¿no? Pero también el ejercicio de recordar y de poner en palabras aquello que puede resultar un poco nebuloso, ¿no? Tanto en términos de las relaciones familiares, porque tú vas hasta tu bisabuela, de cómo han sido las relaciones, especialmente entre las mujeres en tu familia, que vas compartiendo, ¿cierto? Hasta tus relaciones con tus amigas de infancia, ¿cierto? Tu relación con los espacios, con los lugares. Me imagino que al sentarse hoy día y decir, ok, vamos a hablar de esto, también empezaron a aparecer cosas. Podría ser sorprendente, no sé, hubo cosas que te llamaron la atención en el proceso, decir, wow, no sabía que lo recordaba así o no sabía que se podía decir así. Ujú. Sí, yo creo que me fui quitando una caricatura que yo también me había hecho del lugar o de la gente del lugar. Y ahí eso habla también de mi soberbia o de, no sé, como siendo súper sincera, yo partí el libro también con una idea muy infantil, como de voy a hacer este libro para que no le guste a la gente de mi pueblo, como sacándome los juicios que yo tengo y no sé, pero también evidenciando que quizás, no sé, me creo superior porque yo me fui, ya, y toda esa tontera, que lo decía riéndome, pero obviamente de algo cierto tenía que ver ahí. Y en el proceso, claro, obviamente me fui quitando mucho de eso, aunque igual hay cosas con las que yo estoy de acuerdo, que por algo me molestan de este lugar eh, y me lo cuestiono. Pero sí fui apreciando, por supuesto, mucho más este lugar, esta historia que este lugar tiene, esta historia de siglos de lucha, de resistencia. A mí siempre me pareció muy admirable. Y esto ahora me significó reforzar aún más esa idea, pero también volver a estos lugares y encontrarme con este lugar que, como sea, es mi espacio tranquilo. Aunque a mí me guste mucho vivir en Santiago y me guste mucho la ciudad, y yo también con eso diciendo, quizás soy una mala sureña porque se supone que tengo que decir que no me gusta la ciudad, pero a mí me gusta mucho la ciudad. Pero así todo siempre, pero fue como darme cuenta que en realidad como sea, es mi lugar y me gusta volver igual y es un lugar tranquilo en el que yo quiero que vivan mis sobrinas, por ejemplo. Yo quiero que ellas vivan ahí, que se sientan parte de ese lugar, que aprecien ese lugar. Entonces resultaron cosas muy lindas al ir escribiendo y creo que también me fui quitando esta cosa infantil que te digo del principio.
Ujú. Ahora, nuestros auditores deben tener esta sensación un poco rara de decir, a ver, pero ¿qué lugar es, no? Ujú. Porque hablamos del sur, hablamos de una zona legendaria por la resistencia mapuche, hablamos de un paisaje, ¿cierto? Hablamos de un pueblo. En el libro tú vas nombrando algunas calles, ¿no? Pero es un ejercicio tremendo que, al igual que en esta entrevista, en el libro nunca se dice el nombre del pueblo. Sí. Y no, y sabes que eso no me di cuenta al principio. Fui escribiendo sin nombrarlo. Me imagino que después tenía que ver con esto mío de no contar todo, no sé, no tengo claro por qué no. Y cuando me di cuenta dije, me gusta, sigamos así, prefiero hablar del pueblo, del lugar, del territorio, porque también en una de esas puede provocar más identificación con alguien que lo lea y es como, este pueblo puede ser cualquier pueblo en realidad. Mm. Pero no tuvo más lógica que esa. Eh, este pueblo está en la novena región, se llama Purén, y es una zona, está en la cordillera de la costa, es un pueblo muy chico, tiene, no sé, 11.000 habitantes, y claro, tiene toda una historia épica porque es una zona mapuche, donde después en el 1800 empezaron a llegar colonos y se le empezó a repartir las tierras entre colonos y chilenos y estas tres líneas, digamos, se empiezan a unir y empiezan a conformar, para bien o para mal, pero empiezan a formar este pueblo, estas culturas que se van mezclando, pero que a la vez, y aquí vienen como todo esto que te digo que me separa a veces, tampoco se mezclan tanto. Ujú. Entonces también me provoca eso de, se quiera o no, hoy en día todavía hay, creo yo, cierta discriminación, cierto racismo, pero como muy tácito, porque yo creo que si tú le preguntas a alguien, te va a decir que no, que jamás, obvio, yo tengo amigos mapuche, o yo tengo amigos de acá, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras hay algo ahí tácito que no se mezcla. Entonces así surge, esta es como más o menos la onda que tiene este lugar. Sí, es que estaba pensando a propósito de eso mismo que tú dices. Yo hice el ejercicio de no buscar qué pueblo era. Porque Ujú. eh, en Google uno podría, porque además nombras a Malugatica como un referente del pueblo, ¿no? Entonces uno es fácil a poner Malugatica y ver el lugar de nacimiento. Pero dije, no, voy a seguirle el juego a la Bernardita y no voy a saber qué pueblo es. Hasta que terminé de leer el libro y además está en la página web de la pollera y dice que Claro. Purén se suma, ¿cierto?, a surcos de territorio. Pero me parece que es muy poderoso en el sentido que tú dices, ¿no? De que cualquier pueblo pequeño del Gualmapu, podría caber en esta descripción. Además pensaba en la cantidad de pueblos del sur que yo conozco, la cantidad tremenda que no conozco, que tienen los mismos nombres de las calles, ¿no? Que tiene la calle Sí. imperial, que tiene la calle con los nombres de los toques, ¿cierto? Que tiene la calle con los nombres de los colonizadores, de los conquistadores. Y están estos cruces que son muy interesantes porque, claro, son al mismo tiempo singulares, y particulares de ese territorio, pero al mismo tiempo tienen que ver con un tipo de experiencia del pueblo sureño en el territorio del Gualmapu, que uno se puede encontrar. Y también preguntarte por eso, ¿no? Por esta construcción social, por estas diferencias que aparecen y desaparecen. Tú hablas de una compañera de colegio que era muy rubia y que todo el mundo como que la tenía como referente, la chiquilla que izaba la bandera, que iba primero, que aparecía, no sé qué, pero que era una otra edad tan otra edad como podía ser también los niños y niñas mapuches que rodeaban los espacios. También hablemos de esa como sociedad dispersa, no solamente diversa, sino dispersa, Sí. que caracteriza a Chile en general, pero yo creo que a estos pueblos en particular. Sí, y lo que pasa en los pueblos chicos es esas dos cosas, creo, que es como sentir, esto todo desde mi punto de vista, alguien puede decir que no, por supuesto, pero en mi experiencia, claro, están aún eso de la rubiecita, el rubiecito, el rucio, la rusia, el negro, no sé qué, aún, con más o menor violencia en ese lenguaje, pero existen esas diferencias. Pero a la vez, al ser un espacio tan pequeño, también posibilita que la Rusia y la niña mapuche sean amigas, porque van a ir a la misma escuela, al menos hasta la básica, cuando después puede ser que en la media se separen porque una se va a estudiar a otro lugar mejor o no sé, pero se da mucho eso también, que puede ser muy diversa el grupo de amigos que uno tenga. Y quizá en la ciudad eso no pasaría, porque están mucho más marcadas las diferencias aún. Entonces en estos pueblos sí íbamos todos
al mismo, bueno, había más de una escuela, pero pocas escuelas de todas maneras, pero sí estábamos todos en un mismo espacio, o la plaza era la misma para todos nomás, los lugares para jugar eran los mismos para todos. Entonces, eso sí posibilitaba que toda esta mezcolanza se diera, aunque al final del día después cada uno se fuera a su lugar distinto, a su lugar de origen distinto. Ujú. Y eso quizás también se empezara a notar cuando empezáramos a crecer. Claro, que además también tú reflexionas ahí respecto a los vínculos que se van transformando a la medida que pasan las edades y los destinos, ¿no? Hace como aquella que se fue, aquella que se quedó, aquella que está criando a sus hijos en el pueblo, aquella que no tuvo hijos y está en esta otra cosa. Es muy interesante. Ahora, para cerrar, Bernardita, les recuerdo que conversamos con Bernardita Olmedo a propósito de su libro Hija Ilustre. ¿Qué te pasa ahora cuando Hija Ilustre ya está en librerías y hay gente como yo que ya lo leyó y que te entrega el feedback? ¿Qué te pasa en términos de pudor, me imagino, pero también en términos de en lo que se terminó transformando esta experiencia tan personal que hoy día está entregada a la lectura ajena? Sí, bueno, sí, pudor. Y miedo también, al principio miedo. Era como, mira, mi mayor miedo literalmente era que me dijeran, ¿sabes qué? Sigue dedicándote a dibujar. Ese era mi mayor miedo. Cuando a mí en general no me interesa si alguien me dice algo, me critica, no sé qué, pero en este caso, en serio miraba yo este lenguaje con tanto respeto, la literatura, como con mayúscula, que me causaba mucha ansiedad el cómo iban a recibir el libro. Pero hasta ahora, en serio, hasta ahora solo he recibido comentarios bonitos, positivos. Entonces eso también ha permitido que yo me vaya relajando más y de hecho he vuelto a leer el libro porque no lo había hecho, porque decía, no, no lo quiero leer más, como que ya está, o voy a empezar a encontrar errores, o voy a querer cambiar cosas de lugar, etcétera. Pero ahora me he permitido leerlo y de hecho hay momentos en que lo he leído y me he emocionado harto por las imágenes a las que he vuelto. Eh, Ujú. Quizás hasta he pensado como quizás me quedo muy corto, no sé, pero en fin, es lo que es y me siento súper orgullosa de lo que resultó. Ujú. Y esto es difícil que yo pueda decir que algo me hace sentir orgullosa, pero en este caso me siento muy orgullosa de este libro, que espero guste en mi pueblo también y le guste a mis tías, abuelas, que son protagónicas en este libro, Ujú. pero no saben que existe, parece, todavía. Bueno, ya se enterarán, ¿no? Y verse ahí escritas va a ser toda una experiencia. De todas maneras, yo te diría, Bernadetta, que la honestidad es una cosa muy irresistible, ¿no? Y como acompañarte en el proceso del levantamiento de recuerdos y construcción de estos espacios es muy, muy interesante. Ahora yo te diría, por favor, no dejes también de dibujar. Porque somos muy fan de Bruta. Pero ahora Sí, descubrimos otra área de Bernardito Olmedo que nos parece muy fascinante, así que ya lo saben, Hija Ilustre está en librerías, editado por La Pollera, parte de su colección Surcos del Territorio. Bernardita, como siempre, un placer hablar contigo, que estés muy bien, que tengas buen fin de. muchas gracias. El placer es mío. ¡Mua! Cuídate mucho. Te mando un besote y yo me voy despidiendo con dos invitaciones. Mañana a las 20, Bernardita estuvo en Cuestión de Gustos y mañana vamos a tener un Cuestión de Gustos con Sofía Calvo, destacada periodista, especialista además en moda consciente. Vamos a hablar de sus libros y del trabajo de mirar el ejercicio del vestir desde otro lugar. Eso es a las 20. Y a las 21 nos vamos a ir a las montañas de la locura con mis compañeritos en la República de las Letras. Vamos a estar leyendo a Lovecraft, así que no se lo pierdan, va a estar de cuco, realmente. Nosotros despedimos el semáforo de hoy, nos encontramos el lunes a las 10. Que esté muy bien.